Señora Puga. Mayate. Gigante, creo que esa es la abuela. Hola, bienvenido a mi canal, bienvenido a un nuevo video. Hoy te voy a llevar a conocer el Jardín Botánico La Laguna, que se encuentra ubicado en el municipio de Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Es un lugar muy acogedor, es muy bonito, tiene muchísima colección de plantas, así que comencemos. El Parque Jardín Botánico La Laguna está construido sobre lo que fue anteriormente una laguna de origen volcánico, que para un terremoto ocurrido en 1873 casi se terminó la laguna y pues las últimas aguas que quedaban fueron drenadas, y para poder aprovechar ese terreno para poder hacer cultivos en aquella época. Y en este sector vivía una persona llamada Tilo Walter Denninger, que es una persona muy importante para lo que es la botánica del país, ya que era una persona de clase acomodada que viajaba bastante, y esa persona empezó a traer plantas de muchas partes del mundo y empezó a coleccionarlas en su propio jardín. Posteriormente, él la donó y propuso la organización de una ONG o de una organización sin fines de lucro para que pudiera administrar lo que era el Parque Jardín Botánico de La Laguna, abriendo las puertas al público para que pudiera ver su colección. Posteriormente se convirtió en lo que es ahora el Parque Jardín Botánico de La Laguna. Es mucho más, no solamente lo que está abierto al público, sino que son bastantes manzanas de tierra, son 46 manzanas de extensión, de las cuales nada más 4.5 manzanas están dispuestas para el público, destinadas para ser visitadas por el público. El resto es un bosque protegido, donde fue antes esta laguna de origen volcánico. Te voy a ir mostrando las partes que a mí más me gustan de el jardín botánico, que pues es un lugar muy acogedor. Te invito a que lo visites si sos de mi país y te queda lejos. Si no has ido todavía, pues te invito a que vayas, puedes hacer picnic. También hay un chalet donde puedes comprar comida y también te la pasas muy bien. Es un lugar muy fresco y puedes disfrutar con la familia. Si sos de fuera, pues si te gusta la naturaleza, pues es un lugar ideal para que conozcas. Está muy cerca, está en la ciudad y pues lo recorres en poco tiempo, como en 4 horas o 5, pero pues está clasificado por áreas y está con mucha variedad de plantas. También tiene zonas acuáticas muy bonitas. El Parque Jardín Botánico de La Laguna tiene varias colecciones de plantas para todos los amantes de las plantas, como lo son helechos, orquídeas, bromelias, palmeras, cicas, plantas medicinales, plantas acuáticas, cactus o cactáceas. También cuenta con un área de niños, y lo más bonito es que aquí también vas a poder ver alguna fauna, unos animalitos que le dan más vida todavía a lo que es el Parque Jardín Botánico La Laguna. Como puedes ver, ahorita me encuentro en una de mis áreas favoritas, que son las palmeras y cicas. Las palmeras cicas son demasiado bonitas, son bien grandes, me dejan cada vez que voy muy enamorado porque veo siempre nuevos frutos, semillas, enormes bultos que son realmente el fruto de estas palmeras, que pues estuve leyendo en las descripciones de muchas de ellas, algunas son de África y otras son de México. Creería que son de zonas desérticas, ¿por qué? O muy secas, porque son unas plantas que son súper duras en sus hojas. Por ejemplo, la palmera sica, yo la tengo, no se las he mostrado, la reproduje por semillas y es una de mis favoritas. Hace tiempo tuve la oportunidad de conocer un lugar que es en la costa del Salvador. Es como un rancho, le llaman por otros lados, aquí nosotros le llamamos como una quinta, donde es de corredores
con muchos árboles de fuego en rojo todo el tiempo. Y en esos corredores habían esas macetas de palmeras sí de las que me enamoré tanto. Y aquí las puedo ver en su estado natural y me fascinan. Se las recomiendo mucho si no tienen una palmera seca. Son muy bonitas. Pues también en el jardín botánico están separadas las plantas de interior, pero ahorita me encuentro en los anturios y en las orquídeas, que lastimosamente las orquídeas no están en su mejor momento, no están en momento de floración porque las que más sabían son catleyas, leileas, algo así se llamaban, y pues no estaban en su momento de floración. Solamente me encontré una por ahí que la van a poder ver y disfrutar, que es la que estaba florecida. De ahí cianturios muchísimos, que son estas lindas flores en forma de corazón que simulan ser de plástico y que a todos nos enamoran, a todos los amantes de las flores y de las plantas. De estos hay muchísimos y por supuesto se encuentran bajo malla sombra para que no los queme el sol. El área de grasas y cactáceas pues no es demasiado amplia. Más que todo vas a encontrar agaves, eh, algunos echinocereos y también pude ver algunas euforbias, varias euforbias. Y bueno, recordémonos que nosotros somos tropicales, llueve muchísimo y bueno, no a todos los cactus a intemperie les va bien, así es de que esos son los que vas a poder encontrar acá. Ahí también vas a ver algunas variedades de sanseverias. También hay pitahayas, ya que aquí esas sí se dan incluso a lo natural ellas solas, como cultivo silvestre. También hacen cultivo por el tema de la fruta, que es la fruta del dragón. Lo que sí también habían son varios aloes en esta área y también varias plantas que son de clima seco. Aquí puedes observar. De los animalitos que te comentaba al principio, se trata de unas iguanas y garrobos, o que es el macho de la iguana, que se han adaptado a tener visitantes, a ser muy observados. Están muy bien comidos porque los visitantes les dan muchísimos alimentos, les gusta comer comida de peces, porque también en estos pequeños estanques hay bastantes pececitos y tortuguitas y pues se les dan comida, venden comida para darles, comida especial de ellos. Y estos animalitos reptiles se han acostumbrado también a comer la comida de los peces. Y pues ellos están bien grandes, han crecido mucho y para nada son miedosos ni asustadizos. Les encanta que les tome fotos, les encanta ser protagonistas de los videos. Así es de que bueno, le dan mucha vida a este lugar y a los niños les encantan mucho. Complementan muy bien la fauna del Jardín Botánico de la Laguna. Puedes observar estos lindos árboles de pantano con raíces aéreas que son para estar como en el lodo o en el agua.
También vas a disfrutar de muchísimas plantas ginger o jengibre. Eso también se le llama planta champú, ya que cuenta la historia que allá por Hawái, las bailarinas o los habitantes de por allá usaban es como un jugo que echa esta planta, que es como ligosito, así como que si fuera avena, y lo usaban como champú. Así es de que le llaman planta champú también. Estas están casi siempre llenísimas, llenísimas, llenísimas de bastoncitos y son demasiado lindas. Esas te van a encantar si puedes visitar el Jardín Botánico de la Laguna. También te encontrás en los pequeños estanques estos lirios morados, lirios acuáticos, que a diferencia de los que te mostré al principio del video, que son flor de loto, que también son plantas acuáticas, estos son lirios y su color es muy, muy sensible y muy bonito. Por su parte, en la sección de orquídeas, no tuvimos la suerte de encontrarlas florecidas por esta ocasión. Sin embargo, en una próxima esperemos que sí las podamos ver con flor. Por ahora nada más una tenía flores y sin embargo en la descripción pudimos ver que había muchas cattleyas, también enciclias y creo que había phalaenopsis también y otras más, pero bueno, será en otra ocasión que veamos más floración de orquídeas en el Jardín Botánico de la Laguna. Hay bastantes estanques con pececitos y con tortugas, que bueno, son muchísimas tortugas que salen incluso a tomar el sol. Hay unas de tamaño grande, de porte pequeño. Y por supuesto a mis niñas les encanta alimentarlas y les encanta estarlas Bien viendo. chulo. Así que te voy a mostrar por acá algunas, La espero que te iguanita gusten. aquella. Señora Tuga. Gigante, creo que esa es la abuela. ¡Ay, qué tierno! Hay peces también. Gigantes, en serio. Aquellos que están allá, mira. Ya arriba. Casi al final del recorrido te vas a encontrar con una área que es bosque tropical. En su más sentido de natural, es una caminata en puro No bosque, trajimos. tal cual un bosque de mi país. Y bueno, ¿qué más que conectar con la naturaleza y tan cerca de casa? Esos sonidos únicos que nos relajan, que nos llevan a nuestra niñez, que nos hacen sentirnos relajados y alejados de la cotidianidad del día, de la rutina. Pues eso significa naturaleza, eso significa paz. Y ese es un lugar donde tú vas a encontrar eso. Si es que de nuevo te invito, si no sos de mi país y quieres visitarlo, pues no te lo pierdas, te va a gustar, te va a gustar bastante. Y pues compartirlo en familia es aún mejor. Espero que te haya gustado mi video, espero que lo hayas vivido de una manera diferente, ya que la historia es contada por un amante de la naturaleza y de las plantas, y que puedas suscribirte a mi canal y apoyar mi contenido. Tengo mucho para que lo puedas disfrutar. Gracias por ver completo este video y espero que vuelvas pronto. Hasta el próximo video. Cuídense mucho.